En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la ignorancia. Todos y todas, normalmente, la gran mayoría, nos creemos que somos muy listos, muy listas y que lo sabemos todos, todo de todo. Y ese es uno de los grandes errores y uno de los principales bloqueos al camino de la sabiduría, de la ciencia, de la investigación, llámalo como quieras. En el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, vamos a tratar sobre ese tema, sobre qué es la ignorancia, la importancia de entenderla y si puede o no puede, o si debe o no debe tener implicaciones prácticas. Pero bueno, antes de nada, yo soy Horacio Pérez y este es el podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablamos sobre cómo investigan los investigadores y sobre cómo mejorar y entender todos nuestros procesos de investigación. Bien, lo siguiente, antes de empezar el episodio, hoy notarás un poco de ruido, un poco solo, ¿verdad? Porque estoy grabando en el coche. Eh, si eres nuevo, escucha el tráiler donde ya lo he explicado, pero hoy estoy experimentando una nueva técnica para grabar desde el coche, ¿vale? Los que podéis comparar episodios que os acordéis, episodios que he grabado desde el coche, ya me decís si queréis, y si no queréis tampoco pasa nada, cómo se oye en comparación esta nueva técnica con las técnicas anteriores, ¿de acuerdo? Bien, ya lo he probado y creo que se oye bien, pero bueno, pues vamos a lo que es el episodio de hoy. Primero, ¿qué es la ignorancia y cómo la vislumbramos en el día a día? Pues veréis, como este podcast va sobre investigación e investigadores, os voy a traer un ejemplo, un caso a la mente primero, para introducir un poco el tema. Veréis, seguro o es muy probable que alguna vez hayáis ido a un congreso, a una conferencia de investigación, ¿de acuerdo? Y entonces en un congreso, bueno, y si no habéis ido porque sois doctorandos y estáis al principio de vuestra carrera investigadora, haced todo lo posible, todo lo que sea para poder ir a uno en cuanto antes. Es que mi grupo no tiene dinero, no pasa nada. Seguro, seguro que al menos que vivas en Groenlandia, que hay congresos, bueno, en realidad sí que hay algunos, ¿vale? Pero al menos que vivas en Groenlandia, seguro que en tu ciudad, y si estás atento o atenta, hay múltiples posibilidades para fijarte en congresos u eventos de investigación científica que organizan por aquí o por allá. Siempre los organizan. Los investigadores son muy malos a la hora de publicitar sus cosas. Entonces, lo que no puedes esperar es que te llegue un mensaje directamente sobre tal evento importante, este o el otro. Pero si pones un poco de atención, ya verás cómo hacen algunos, ¿vale? Entonces, lo que comentaba, hay que ir a eventos de investigación, congresos científicos, ¿vale? Vamos a suponer que estamos en un típico congreso de investigación donde hay un programa. El objetivo normal, porque luego hay otros a veces, y eso da para muchos otros episodios, pero el objetivo normal de un congreso de investigación es que los investigadores cuenten sus cosas con principalmente, desde mi punto de vista, dos objetivos. Uno, contar lo que están haciendo, hasta donde puedan, claro. ¿eh? Si es material muy confidencial o les puede fastidiar el que depositen una patente, pues solo conocimiento que ya estén a punto de publicar o que ya hayan publicado, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es uno de los objetivos, el contar tu investigación a los demás para divulgarla, para que llegue a más gente, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro segundo objetivo sería el recibir feedback. Recibir feedback quiere decir que la mayor cantidad de gente posible te dé pues su impresión sobre tu investigación, obviamente de manera constructiva, ¿vale? Y que te den palos. Sé que son un poco duro de decir, pero que te den muchos palos, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, cuando te den ese feedback, puede ser muy útil porque normalmente tenemos una serie de sesgos cognitivos, nos pensamos que nuestra investigación es la mejor y así debe ser la mayoría de las veces, ¿vale? Pero eso también puede ser un grave error, porque nos podemos creer, podemos estar enamorados de nuestras ideas y no poder ver los errores que ésta contiene. Y esos errores los tenemos que ver más tarde o más temprano. Y muchas veces nosotros no los vemos, no nos miramos al ombligo, como se suele decir, y muchas veces nuestros colaboradores tampoco
nos pueden decir esos errores por múltiples motivos, etcétera. Entonces, un congreso es un muy buen sitio, en teoría, para que el resto de asistentes al congreso pues te cuenten todos los problemas que ven en tu investigación, también obviamente todas las bondades, etcétera, ¿vale? Para que tú salgas reforzado de ese congreso y que tu propia investigación a partir de ese momento conozcas nuevas maneras de mejorarla, que te dé y también que te dé nuevas ideas para nuevos caminos para seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos comentado ya dos objetivos. Primero, exponer tu investigación. Segundo, que te den feedback. Podríamos comentar, tampoco me quiero extender mucho con esta serie de objetivos, pero un tercer objetivo podría ser que al mismo tiempo entendamos lo que está haciendo otra gente, ¿vale? Para ganar conocimiento en nuestro área, porque luego eso nos puede resultar siempre muy útil para resultar nuestras investigaciones. Entonces, el tercer objetivo sería, muy brevemente, creo que se entiende fácilmente, entender lo que está haciendo otra gente en nuestras áreas o áreas afines, básicamente estar pendiente del estado del arte. Y eso, si estás en investigación, tienes que currártelo y estar al día. Si no, es como que no te enteras de nada y tu investigación se va a resentir. Pero bueno, no me quiero extender más, ¿vale? Y el cuarto objetivo importante sería hacer networking, hacer contactos, ¿vale? Esto podemos dedicar muchos episodios y ya lo haremos posteriormente. Pero hacer contactos en ese congreso para luego futuras colaboraciones de proyectos, pedir proyectos, sacar más publicaciones, estancias y un largo etcétera, ¿vale? Pero bueno, ahí hemos dicho ya cuatro objetivos. Pueden haber muchísimos más, pero nos vamos a centrar en esos cuatro, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es la ignorancia. La ignorancia es lo que, o mejor dicho, la falta de reconocer nuestra ignorancia es lo que nos impide, cuando asistimos a congresos científicos, es lo que nos impide sacarles provecho y cumplir siquiera uno de estos objetivos que hemos comentado. ¿De acuerdo? Voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué pienso que la falta de entender lo que es la ignorancia nos impide cumplir esos objetivos y voy a dar, en mi humilde e ignorante opinión, algún consejo para ver cómo podemos llevar todo este proceso pues a la práctica. ¿De acuerdo? Bien. Primer punto, primer objetivo, explicar nuestra investigación. Vale, pues aquí tenemos que ser más conscientes de que no sabemos nada. Me explico. Obviamente, cuando demos una charla sobre nuestra investigación, lo que no podemos hacer es maltratarnos y decir que no entendemos cuál es el área en la que estamos, etcétera, etcétera. Obviamente, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Pero también tenemos que reconocer dónde están las lagunas de nuestra ignorancia en todo lo que estamos haciendo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mirad, nosotros podemos ser expertos en un campo de investigación y ser muy potentes en alguna de esas partes. Es imposible serlo en todo, pero si mostramos nuestra ignorancia sincera y de manera vulnerable en alguna de las partes de todo lo que estamos contando, entonces eso puede ser muy, muy bueno al final, porque puede dar en principio pie a que otros asistentes al Congreso se den cuenta de la ventana de oportunidad en todo lo que estás contando, y si realmente eres tan potente en alguna de las partes que has contado, cuando vean esos huecos, esas lagunas donde tú no tienes tanta potencia, tanta fuerza, lo más probable o lo que puede pasar es que vengan ellos a ti para ofrecerte colaborar con ellos, o quizás no lo hacen por otros temas, por vergüenza muchas veces, por múltiples motivos, pero al menos ya se ha abierto un poco la veda para dar una ventana de oportunidad a que otros investigadores puedan venir a hablar contigo. Y esto al mismo tiempo te facilita el objetivo 4, que es el de networking, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona un congreso científico. Vas a un sitio, cuentas tus cosas y luego el problema, y esto a mí no me gusta nada, pero nada, 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 es que muchas veces no hay tiempo para preguntas. Y eso lo que quiere decir es que, sinceramente, perdonadme que lo diga así, la organización es una mierda.
no saben organizar bien un congreso científico. En un congreso científico tiene que haber comunicación en ambas direcciones, tanto el que da la charla como los asistentes que puedan expresar su opinión y hacer preguntas. Si no, ese congreso no sirve para nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a suponer una típica estructura de congreso donde hay varias charlas durante un día, una charla que dure en promedio unos 15 o 20 minutos y que luego dejen 5 minutos para preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que hay a veces es que, aunque haya gente dispuesta a preguntar cosas y tengan preguntas muy interesantes y te puedan dar un feedback muy bueno, a veces por limitaciones espaciotemporales, quizás en esos 5 minutos ya se ha pasado el tiempo de preguntas, no han levantado la mano lo suficientemente rápido como para que les pasen el micrófono y entonces no pueden llevar esas preguntas a cabo, ¿vale? Y dirás, joder, vaya pérdida de tiempo. No, para nada. Si esos investigadores son realmente buenos, ellos ya encontrarán el camino para contactarte. Repito, si esos investigadores son realmente buenos y realmente hay encaje en lo que te quieren proponer y lo que tú has hecho, no te preocupes, que ellos ya encontrarán alguna manera de contactar contigo, ¿vale? Puede ser que en ese momento se apunten el título de tu charla para luego encontrar tu correo electrónico, que a día de hoy eso lo hace cualquiera, ¿vale? Y luego más tarde te escriban, oye, estuve en el congreso, vi tu charla, me pareció muy interesante, tengo la siguiente idea, podríamos hablar o comentar por email, etcétera, 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 y ahí tienes una oportunidad muy buena, ¿de acuerdo? O puede ser que, como no le has dado tiempo durante la ronda de preguntas, pues que luego a la hora del coffee break, el coffee break, para los que no lo sepáis, los que estéis empezando en este mundillo, en este circo, es la pausa que suelen hacer cada tantas charlas para tomar un café y comer galletas o lo que pongan. A veces no ponen ni galletas, entonces, bueno, ese es otro tema. La calidad del congreso puede o no puede estar relacionada con la ausencia o presencia de galletas, pero ese es otro tema. Entonces, mucha gente lo aprovechará en el coffee break para hacerte esas preguntas que tenían pendientes. Pero, ¿qué pasa otra vez con el coffee break? El coffee break dura 15 minutos, 10 minutos, depende, y a veces la sala es muy pequeña, todo está lleno de gente y a lo mejor el que te quiere hacer las preguntas o es un poco tímido o tímida o no encuentra el momento de encontrarte o tú no apareces por allí porque también te da palo el coffee break o por cualquier motivo. Entonces no te va a encontrar en el coffee break. Pero ¿qué es lo que hay también en los congresos? Bueno, pues está la cena de gala, la comida, donde allí normalmente el ambiente es un poco más relajado y donde esa persona, pues si le interesa, pues te podrá buscar, ¿vale? Entonces, de una manera u otra, si ese investigador que te quiere hacer esa propuesta realmente le interesa y es capaz de moverse, te encontrará. Y esto es muy bueno porque es un proceso, perdón, por la garganta, es un proceso evolutivo de selección. Porque si un investigador no se le ocurren buenas ideas a partir de la ignorancia que tú has mostrado en el Congreso, si no se le ocurren buenas ideas es que no pasa nada. Es porque no tiene realmente posibilidad de colaborar contigo o no hay necesidad o no hay encaje. Y no pasa nada. Pero si tú has expuesto bien tu investigación, has comentado tus puntos fuertes, perdón otra vez, y has mostrado tu ignorancia, ese investigador encontrará una complementariedad lógica entre lo que él o ella hace y lo que tú haces, y si esa persona es capaz de contactarte, eso ya quiere decir que realmente esa persona tiene un potencial para colaborar contigo, ¿vale? Si se trata de que ese investigador es una persona muy inteligente, pero es una persona nefasta para encontrar un contacto contigo de alguna manera, esa persona lo va a tener complicado en su vida, ¿vale? En su vida como investigador a largo plazo. Y probablemente más tarde o más temprano pues se deje este mundo. Esto, por desgracia, es así, ¿vale? No tengo nada en contra, perdón, con las personas introvertidas. Yo soy una persona introvertida, entonces lo entiendo perfectamente, pero cuando yo me pongo en esas situaciones, eh, lo que hago es poner mi balanza interna y digo, a ver, o soy introvertido y me quedo aquí sentado, o me la juego y hablo con esa persona y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, con el paso del tiempo, he aprendido a que es más importante hablar con esa persona que considerar si soy introvertido o no, ¿vale?
a mí me sirve esa estrategia. Es una estrategia muy simple y a mí me funciona. Hay muchas, todo depende de la persona, etcétera. Luego también hay gente extrovertida y demás, pero por favor no os enfadéis. No quiero decir que las personas introvertidas sean malas ni mucho menos, solo que si queréis tener una trayectoria investigadora a largo plazo, los que seáis muy introvertidos tenéis que encontrar soluciones, si no, no vais a llegar lejos, ¿vale? Creo que el mensaje es claro. Bueno, a lo que íbamos. Eso es una parte del mensaje que quería dar. La segunda parte del mensaje es que por complementariedad evolutiva, por evolución, cuando un investigador, por X maneras, durante un congreso o después del congreso, es capaz de llegar a ti, es porque ese investigador es realmente bueno y porque lo que tú has comentado es bueno y porque tú has podido manifestar tu ignorancia de manera clara y de manera clave. ¿De acuerdo? Entonces, bien, sé que parecen cosas que no son muy, muy obvias, sé que puede o no puede costar manifestar tu ignorancia, pero de verdad, no pasa nada por reconocer de la manera más abierta posible las cosas que no sabemos. Y estoy hablando de un congreso científico, pero en una entrevista de trabajo, en un paper cuando lo estás escribiendo, en un proyecto, en cualquier situación. ¿De acuerdo? Pensamos que, no, que es una situación de vulnerabilidad, una situación de inferioridad, pero es al revés. Porque al reconocerlo somos tan fuertes, ¿vale? Que no nos importa el reconocer esa ignorancia. ¿De acuerdo? Y la otra parte lo va a ver como una fortaleza, no lo va a ver como una debilidad. ¿De acuerdo? Obviamente, ya lo he comentado antes, si no, lo que no podemos hacer, creo que es un poco de cajón, pero lo comento, es ir a un congreso o a un paper o a una entrevista de trabajo y hablar únicamente de nuestra ignorancia. Hola, esta es mi charla y voy a hablar sobre todas las cosas que no sé, únicamente sobre eso. Adiós. No, obviamente no, ¿vale? Pero se trata de que hablemos de nuestros puntos fuertes y también de nuestra ignorancia, ¿vale? Bueno, pues ese es el punto al que quería llegar hoy. Espero que os haya sido interesante. Eh, este es un mensaje que a mí me ha dado la experiencia a lo largo de los años. Probablemente, vamos, casi seguro al 99% que escuchéis este capítulo y que os parezca una estupidez. Si yo hubiera escuchado esto hace 20 años, me hubiera parecido una estupidez soberana y lo puedo entender, ¿vale? Pero elige, date los palos tú mismo hasta que llegues a esta conclusión o escucha lo que te he comentado hoy. De verdad, ¿eh? No es que me lo invente yo he hablado con mucha gente, con otros investigadores, y esta es una situación bastante común y que se repite. Y el reconocer nuestra ignorancia no pasa nada si lo hacemos de la manera correcta y nos puede traer a largo plazo y a corto plazo incluso más beneficios que problemas o pérdidas de oportunidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Termino este episodio de hoy. Os comenté que esta cuarta temporada iba a experimentar mucho. No lo he cumplido porque en los últimos episodios he experimentado bastante poco, pero ahora sí que lo estoy haciendo. Me gusta, me apetece. Ya he probado un poco antes de grabar este episodio para ver si se iba a grabar bien. Yo creo que sí. Si el sonido consideráis que es una auténtica mierda, me lo decís, no pasa nada, ¿vale? Os estoy exponiendo mi ignorancia como ejemplo del episodio, ¿de acuerdo? E intentaré encontrar otra manera. Ya me decís si os gusta más la manera anterior cuando lo grababa en el coche que esta, ¿de acuerdo? Pero sí que voy a seguir grabando episodios en el coche. Para los que sois nuevos, lo hago con total seguridad, ¿eh? Solo estoy tocando el volante, dejo el sistema automatizado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir experimentando. Me gusta mucho. Y nada más. Espero que te haya servido este capítulo, que te haya parecido interesante. Entiendo que puede ser que no, por las razones que ya he comentado, pero también aviso. Y nada más. Si te interesa saber un poco más tanto sobre esta temática como otras, pues lo que puedes hacer es apuntarte a mi newsletter, que la tienes en la siguiente URL o página web, como lo quieras llamar, que es Horacio con H y con C, ¿eh? No, por favor, con H y con C, ¿vale? Horacio-ps.com.
www.newsletter. Asumo que todos sabéis cómo se escribe newsletter, ¿vale? Obviamente. Pues nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.